Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 131 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Ángel Mereles, licenciado en Psicología, especialista en didáctica universitaria, y el tema del episodio 131, el duelo, una mirada desde la psicología. Bienvenido a Tiempo de Psicología, Ángel. Hola, mi querido Marcelo, es un placer, es un gusto estar acá compartiendo este espacio de suma importancia. Es para mí un placer compartir contigo y con toda la audiencia, por supuesto. Es para mí también, Ángel, un honor, y yo te agradezco tu generosidad, tu disposición hacia nosotros para que nosotros podamos aprender, y escuchándote lo haremos. Ángel, el duelo y su significado profundo ante este tema, ¿cómo nos podés transmitir lo que significa? Así mismo, como decís, es un tema muy profundo, bastante amplio, porque hay muchas veces experiencias que todos vivimos, pero de las que hablamos muy poco, y una de esas experiencias es el duelo, porque todos en algún momento de la vida vamos a enfrentarnos a una pérdida importante. Sin embargo, aunque sabemos que esa experiencia es inevitable, muy pocas veces estamos preparados para comprender lo que ocurre cuando llega. Y cuando llega es frecuente que las personas se pregunten, ¿por qué me siento así? ¿Es normal que después de tanto tiempo siga llorando? ¿Por qué algunos días estoy bien y otros días parece que todo vuelve a empezar, que se siente otra vez lo mismo? Estas son preguntas mucho más comunes de lo que uno puede imaginarse. Y es justamente por eso que hoy me gustaría que conversemos sobre el duelo. No con la intención de dar respuestas absolutas, porque cada persona vive las pérdidas de una manera totalmente diferente, sino más bien es para comprender qué ocurre psicológicamente cuando perdemos a alguien que ha sido de suma importancia en nuestra vida. Y quisiera centrar esta conversación especialmente en una pérdida que suele tener un impacto muy profundo en nuestras vidas, que es la muerte de nuestros padres. No porque sea el único duelo significativo, ¿verdad?, sino porque este representa una experiencia que muchas personas describen como un antes y un después en sus vidas. Y no importa si somos jóvenes, si ya uno ya es adulto, la pérdida de nuestros padres suele movilizar aspectos muy profundos en nuestra historia personal, de nuestra identidad misma y de la manera en que entendemos el mundo también, ¿verdad? Por ello es indispensable comprender el duelo. El comprender el duelo no hace que el dolor desaparezca, por supuesto, pero sí puede hacer que deje de parecernos extraño o incomprensible. Puede darnos muchas respuestas a esas preguntas que muchas veces no entendemos. Y pienso yo que eso es un paso muy importante, mi querido Marcelo.
Sí, al escucharte, Ángel, voy escribiendo, me, me generás reflexionar y estoy seguro que a la audiencia también. La, la condición de seres humanos que está de forma innata en nosotros, está llamada a la finitud. Somos seres finitos y por lo tanto el camino, el tiempo, más allá de cuánto sea, es inevitable. Y acá la palabra, yo anoté experiencia inevitable. Es decir, que no podemos evitar que el dolor nos invada, en este caso a través de la pérdida. Y puntualmente te has detenido en la pérdida de los padres. Es inevitable el dolor. Claro, por ello resulta de suma importancia el comprender el duelo. Cuando escuchamos la palabra duelo, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en la tristeza. Y eso es lógico, ¿verdad? Porque probablemente sea la emoción que más asociamos con la pérdida. Sin embargo, desde la psicología sabemos que el duelo es mucho más que sentir tristeza. Podríamos decir que el duelo es el proceso mediante el cual una persona intenta adaptarse a una realidad que cambió de una manera significativa. El duelo es la respuesta natural que aparece, o sea, la tristeza es la respuesta natural que aparece cuando perdemos a alguien o a algo que ocupaba un lugar muy importante en nuestra vida. Y aquí me gustaría detenerme en una idea que considero fundamental, porque cuando ocurre una pérdida aparecen muchas emociones y también muchas confusiones. Esto genera muchas confusiones. El duelo no es una enfermedad. A veces las personas se preocupan porque sienten que ya no son las mismas, porque lloran con facilidad, les cuesta concentrarse, o que tienen días en los que simplemente no tienen ánimo para hacer las cosas que antes disfrutaban hacer. Y eso parece que genera una cierta preocupación, justamente por la incomprensión. Genera ciertas preguntas. Uno se pregunta, ¿será que me está pasando algo malo? Y entonces resulta ser que en la mayoría de los casos lo que está ocurriendo no es que la persona se esté enfermando, sino que está atravesando un proceso que es profundamente humano, ¿verdad? El duelo puede afectar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, incluso puede afectar nuestras relaciones con los demás. Y todo esto forma parte del intento de que hace nuestra mente para poder adaptarse a una ausencia. Y es curioso porque hace ya más de 100 años Freud escribió una obra llamada El duelo y la melancolía. En esta obra Freud plantea que el duelo implica un trabajo interno. Y esto con el paso del tiempo, ¿verdad? Hasta el día de hoy la psicología ha ampliado bastante, fue enriqueciendo esa mirada. Pero la idea esa sigue siendo vigente, ¿verdad? El adaptarnos a una pérdida requiere tiempo y requiere un proceso. Es algo que no ocurre de un día para otro, lógicamente. Entonces, el duelo es un proceso. Entonces, también aparecen ciertos mitos, ¿verdad?
que solemos escuchar con frecuencia que la gente dice que el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que sería más preciso decir que no es el tiempo el que produce el cambio, ¿verdad? Sino lo que nosotros hacemos con ese tiempo. Ahí es donde se produce el cambio. Hay personas que poco a poco encuentran maneras de expresar lo que sienten, de apoyarse en otros, de reorganizar su vida y, por supuesto, ahora de reintegrar esa pérdida en su historia, para que forma parte de esa historia. Ese proceso es el que favorece más la adaptación a ese cambio, a esa pérdida, a esa nueva vida que toca a partir de la pérdida, ¿verdad? Por eso resulta muy importante comprender que el duelo no sigue una línea recta. No es que hoy perdí a un ser querido y hoy me va a doler muchísimo, mañana me tiene que doler un poco menos, al día siguiente un poco menos, hasta que desaparezca, ¿verdad? Y porque puede ocurrir que una persona pase varios días, un cierto tiempo relativamente tranquilo, ¿verdad? Y de repente aparece una canción, una fotografía, una fecha especial, y esto lógicamente despierta nuevamente una emoción muy intensa. Y cuando esto sucede, en muchas ocasiones uno piensa que no valió la pena, ¿verdad? Uno dice, volví a caer, que su esfuerzo no sirvió de nada. Sin embargo, generalmente no es así, porque el duelo no avanza en una línea recta. Tiene momentos de mayor calma y momentos en los que el dolor vuelve a hacerse presente. Y esto no significa que la persona esté retrocediendo. Esto significa que el vínculo que esta persona tiene con el ser querido sigue teniendo un significado muy importante en su vida. Y quizás aquí podemos comprender algo muy valioso desde mi punto de vista. El dolor no habla solamente de la pérdida, también habla de ese vínculo que existió entre una persona y otra. Si una ausencia duele profundamente es porque esa persona ocupaba un lugar demasiado importante en nuestra vida. Por eso duele tanto muchas veces. Y en este sentido el duelo puede entenderse como podríamos hacer una comparación o podríamos decir que el duelo es una expresión del amor, del afecto, de la importancia que tuvo esa relación con esa persona, mi querido Marcelo. Ángel, el dolor no habla solo de la pérdida, sino del vínculo. Y es esa expresión del amor, del afecto, de lo vivido, que genera este proceso que vivimos cuando hemos tenido una pérdida. Estamos escuchando a Ángel Mereles. Está desarrollando el tema, estimada audiencia, del dolor. El duelo, una mirada desde la psicología. Y aquí nos generás, Ángel, entender que nosotros somos los vínculos que generamos. Hay tanto al escucharte
si me permitís, hagamos un corte y avancemos en el desarrollo del tema, ¿te parece? Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Hacemos radio, la vivimos a través de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Escuchamos a las voces de los protagonistas, a los profesionales de la psicología que nos enseñan. Vivimos el episodio 131 de Tiempo de Psicología. Estamos escuchando a Ángel Mereles, licenciado en Psicología. El tema que está abordando es el duelo, una mirada desde la psicología. Y al escucharte, Ángel, tomo cada palabra de tu ser y he anotado entre las hojas que ya llevo escribiendo. No hay una línea recta. Yo pensaba en la vida, en el aprendizaje de nuestra existencia cotidiano, en ese andar en donde nos pasan cosas, aprendemos. Y esto de nadie elige vivir una pérdida, no elegimos. Allí nuestra capacidad de tomar decisiones no tiene nada que ver. Y en ese andar que está asociado a la vida, de que no es una línea recta, uno tiene que aprender, y aquí anoté, a vivir sin esa persona, aunque nos enseñás de que hay un enfoque diferente al darle un aprendizaje desde el principio de aprender a vivir con su ausencia. Y aquí con esto cierro tu enseñanza, esto que me estás permitiendo transitar a través de este diálogo, en donde ese aprender a vivir con su ausencia lo asocio a una flechita que uní en adaptarme a su ausencia, y también lo relaciono con la reorganización psicológica, que ahí entiendo que es este pensamiento, o sea, nuestro sistema cognitivo de empezar a generar perspectivas, la manera de cómo sentimos su presencia a pesar de su ausencia. Hay una frase que en algún momento de mi vida escuché, que dice que la persona que fallece deja de vivir con nosotros para vivir en nosotros. Eso resume muy bien ese capítulo, ¿verdad? Y hasta este momento, mi estimado Marcelo, hemos hablado de que el duelo, de qué es el duelo, ¿verdad? Y del por qué la pérdida de nuestros padres, de nuestros seres queridos, puede tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. Pero me gustaría también dedicar este espacio a responder algunas de las preguntas que con más frecuencia aparecen cuando una persona está atravesando un duelo. Muchas de ellas no siempre se expresan en voz alta,
pero siempre están presentes las preguntas, porque hay un innumerable de emociones que le inunda a la persona en el momento de la pérdida. ¿Por qué siento tantas emociones diferentes? Puede llegar a preguntarse una persona. Existe la idea de que el duelo consiste únicamente en sentir tristeza. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que eso. Además de la tristeza, pueden aparecer el enojo, la culpa, el miedo, la ansiedad, confusión, e incluso pueden llegar a aparecer momentos de tranquilidad o de alegría. Y parece contradictorio, pero cuando ocurre esto, muchas personas piensan que algo está mal. Por ejemplo, imaginemos a alguien que después de la muerte de su madre, un día comparte una comida con su familia y por un momento comienza a reírse. Y apenas termina ese momento agradable, parece que inunda un pensamiento que dice: ¿cómo yo puedo estar riéndome si mi mamá ya no está, si mi mamá acabó de partir? ¿Cómo yo me puedo estar riendo? Y entonces surge la culpa. Y es importante comprender que sentir un momento de bienestar no significa que hayamos dejado de amar a quien falleció. La capacidad de volver a sonreír no es una traición al recuerdo de esa persona. Esa parte de la capacidad que tenemos los seres humanos para seguir viviendo. Porque es inevitable decir, ¿verdad?, que la vida sigue su curso y nosotros no dejamos de ser seres humanos. Otra pregunta muy frecuente es el por qué algunos días estoy bien y otros días vuelvo a sentir ese dolor muy intenso. Algunos incluso dicen que es como si fuera que volvía ese día que falleció mi mamá o mi papá. Y como mencionábamos anteriormente, el duelo no sigue una línea recta, porque hay fechas que tienen un significado muy especial en nuestras vidas. Un cumpleaños, un aniversario, la Navidad, el Día de la Madre o el Día del Padre. O también existen situaciones inesperadas, como escuchar una canción, preparar la comida favorita de mamá o de papá o de esa persona, ver una fotografía. Todo esto puede despertar emociones intensas, incluso muchos años después. Y eso no significa que de ninguna manera que el duelo haya fracasado. Significa simplemente que los recuerdos siguen teniendo un valor afectivo muy importante en nuestras vidas. Quiero enfocarme en tratar de responder algunas de las preguntas más frecuentes que aparecen en este bloque, ¿verdad? Y algo bastante común que suele sentir y hacerse a uno mismo una pregunta es: ¿por qué siento culpa? La culpa es una de las emociones más frecuentes en el duelo. Algunas personas piensan, ¿verdad?, debía haberlo visitado más. Ojalá le hubiera dicho aquello que nunca le dije. Pudiera haber insistido un poco más con el médico, pude haber hecho algo más. Y esos son pensamientos muy, muy humanos. Cuando ocurre una pérdida importante, nuestra mente intenta encontrar explicaciones. Trata de encontrar el porqué de las cosas. Y muchas veces uno termina revisando una y otra vez esas situaciones del pasado. Sin embargo, es muy importante recordar que solemos analizar esas decisiones con la información que tenemos hoy, no con la que teníamos en ese momento en el que sucedió tal cosa. Y eso, por supuesto, cambia completamente la perspectiva. También ocurre algo que muy pocas veces se menciona,
que es cuando una persona atravesó una enfermedad muy larga y muy difícil junto a un ser querido. Hay enfermedades que se extienden por mucho tiempo, y cuando esta persona fallece, uno puede experimentar una sensación de alivio cuando ese sufrimiento se termina. Y lógicamente eso suele generar una enorme culpa. ¿Cómo yo puedo estar aliviado si mi ser querido acaba de partir, verdad? Pero el alivio no necesariamente significa que la persona quisiera perder a su ser querido. Muchas veces esto significa que también estaba sufriendo mucho al verlo sufrir. Y comprender esto ayuda a disminuir una culpa que en ocasiones pesa mucho, pesa demasiado sobre quienes están de duelo. Otra de las preguntas que suelen surgir durante el duelo es si existe un tiempo normal para un duelo. Y de ahí, por ejemplo, solemos escuchar las frases: ya pasó un año, tendrás que estar mejor, es momento de seguir adelante, vos no podés seguir así, tienes que aprender a soltar. Son algunas de las frases que se escuchan comúnmente. Pero la psicología no establece un calendario para el duelo, no es de tal fecha a tal fecha, de tantos meses a tantos meses. No existe un número de meses que determine cuándo una persona debería dejar de sentir dolor. Lo que observamos es otra cosa. Con el paso del tiempo, muchas personas logran que el dolor deje de ocupar todo el espacio en su vida. La ausencia sigue existiendo, los recuerdos siguen apareciendo, lógicamente, pero poco a poco vuelven a tener lugar otros proyectos, otras relaciones y nuevas experiencias. Y esto no significa de ninguna manera que se olvidó de su ser querido. No. Esto significa que el duelo deja de ocupar el centro absoluto de la vida. Y un tema que no quiero dejar pasar de lado también, una pregunta que en ocasiones uno se hace: ¿cuándo una persona de duelo tiene que buscar ayuda profesional? Y lógicamente es normal que durante el duelo aparezca tristeza, aparezca llanto, aparezca dificultades para dormir o cambios en el apetito. A veces uno no siente hambre, otras veces come demasiado. Pero eso por sí solo no indica que exista un problema psicológico. Sin embargo, hay situaciones en las que el acompañamiento profesional puede ser muy importante. Por ejemplo, cuando el sufrimiento permanece con la misma intensidad durante un tiempo muy prolongado y esta persona siente que no puede retomar ningún aspecto de su vida, cuando va a aparecer el aislamiento completo o cuando el dolor se acompaña de un sentimiento permanente de desesperanza, no le tiene más sentido la vida, como se dice comúnmente. Y en ocasiones el duelo se combina con otras dificultades que hacen muy difícil continuar con la vida cotidiana. Ese es el momento para buscar ayuda. Y buscar ayuda de ninguna manera significa que la persona sea débil. Tampoco significa que esté viviendo el duelo de una forma incorrecta, digámosle. Esto significa que reconocer que en determinados momentos atravesar ese proceso acompañado de otra persona, de un profesional, puede marcar una diferencia muy importante. Y para terminar este bloque, porque creo que me extiendo también, quiero terminar con una idea que yo considero fundamental, que creería yo que todas las personas sienten. Y esa pregunta es: ¿cuándo voy a dejar de sentir esto? Pero esa quizá no sea la pregunta más útil. Yo sugeriría transformar esa pregunta en algo como:
¿cómo puedo aprender a vivir con esta ausencia sin dejar de vivir mi propia vida? Creo que esa pregunta abre un camino diferente, porque el objetivo del duelo no es borrar el pasado, no es olvidarnos de esa persona. El objetivo es encontrar una manera de que el amor por quien ya no pueda convivir con la posibilidad de seguir construyendo el futuro. O sea, es encontrar la manera de que el amor por quien ya no está pueda convivir con nosotros construyendo un futuro, mi estimado Marcelo. Estamos escuchando a Ángel Mereles. Para los oyentes que nos acompañan, transmitirles que está desarrollando el tema el duelo, una mirada desde la psicología. Te propongo, Ángel, hacer un corte e ingresar en el bloque final del episodio 131. Excelente, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Hacemos radio, la vivimos a través de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Escuchamos a las voces de los protagonistas, a los profesionales de la psicología que nos enseñan. Vivimos el episodio 131 de Tiempo de Psicología. Estamos escuchando a Ángel Mereles, licenciado en Psicología. El tema que está abordando es el duelo, una mirada desde la psicología. Y al escucharte, Ángel, tomo cada palabra de tu ser y he anotado entre las hojas que ya llevo escribiendo. No hay una línea recta. Yo pensaba en la vida, en el aprendizaje de nuestra existencia cotidiano, en ese andar en donde nos pasan cosas, aprendemos. Y esto de nadie elige vivir una pérdida, no elegimos. Allí nuestra capacidad de tomar decisiones no tiene nada que ver. Y en ese andar que está asociado a la vida, de que no es una línea recta, uno tiene que aprender, y aquí anoté, a vivir sin esa persona, aunque nos enseñás de que hay un enfoque diferente al darle un aprendizaje desde el principio de aprender a vivir con su ausencia. Y aquí con esto cierro tu enseñanza, esto que me estás permitiendo transitar a través de este diálogo, en donde ese aprender a vivir con su ausencia lo asocio a una flechita que uní en adaptarme a su ausencia, y también lo relaciono con la reorganización psicológica, que ahí entiendo que es este pensamiento, o sea, nuestro sistema cognitivo de empezar a generar perspectivas, la manera de cómo sentimos su presencia
a pesar de su ausencia? Hay una frase que en algún momento de mi vida escuché, que dice que la persona que fallece deja de vivir con nosotros para vivir en nosotros. Eso resume muy bien ese capítulo, ¿verdad? Y hasta este momento, mi estimado Marcelo, hemos hablado de que el duelo, de qué es el duelo, ¿verdad? Y del por qué la pérdida de nuestros padres, de nuestros seres queridos, puede tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. Pero me gustaría también dedicar este espacio a responder algunas de las preguntas que con más frecuencia aparecen cuando una persona está atravesando un duelo. Muchas de ellas no siempre se expresan en voz alta, pero siempre están presentes las preguntas, porque hay un innumerable de emociones que le inunda a la persona en el momento de la pérdida. ¿Por qué siento tantas emociones diferentes? Puede llegar a preguntarse una persona. Existe la idea de que el duelo consiste únicamente en sentir tristeza. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que eso. Además de la tristeza, pueden aparecer el enojo, la culpa, el miedo, la ansiedad, confusión, e incluso pueden llegar a aparecer momentos de tranquilidad o de alegría. Y parece contradictorio, pero cuando ocurre esto, muchas personas piensan que algo está mal. Por ejemplo, imaginemos a alguien que después de la muerte de su madre, un día comparte una comida con su familia y por un momento comienza a reírse. Y apenas termina ese momento agradable, parece que inunda un pensamiento que dice: ¿cómo yo puedo estar riéndome si mi mamá ya no está, si mi mamá acabó de partir? ¿Cómo yo me puedo estar riendo? Y entonces surge la culpa. Y es importante comprender que sentir un momento de bienestar no significa que hayamos dejado de amar a quien falleció. La capacidad de volver a sonreír no es una traición al recuerdo de esa persona. Esa parte de la capacidad que tenemos los seres humanos para seguir viviendo. Porque es inevitable decir, ¿verdad?, que la vida sigue su curso y nosotros no dejamos de ser seres humanos. Otra pregunta muy frecuente es el por qué algunos días estoy bien y otros días vuelvo a sentir ese dolor muy intenso. Algunos incluso dicen que es como si fuera que volvía ese día que falleció mi mamá o mi papá. Y como mencionábamos anteriormente, el duelo no sigue una línea recta, porque hay fechas que tienen un significado muy especial en nuestras vidas. Un cumpleaños, un aniversario, la Navidad, el Día de la Madre o el Día del Padre. O también existen situaciones inesperadas, como escuchar una canción, preparar la comida favorita de mamá o de papá o de esa persona, ver una fotografía. Todo esto puede despertar emociones intensas, incluso muchos años después. Y eso no significa que de ninguna manera que el duelo haya fracasado. Significa simplemente que los recuerdos siguen teniendo un valor afectivo muy importante en nuestras vidas. Quiero enfocarme en tratar de responder algunas de las preguntas más frecuentes que aparecen en este bloque, ¿verdad? Y algo bastante común que suele sentir y hacerse a uno mismo una pregunta es: ¿por qué siento culpa? La culpa es una de las emociones más frecuentes en el duelo. Algunas personas piensan, ¿verdad?, debía haberlo visitado más,
Ojalá le hubiera dicho aquello que nunca le dije, pudiera haber insistido un poco más con el médico, pude haber hecho algo más. Y esos son pensamientos muy, muy humanos. Cuando ocurre una pérdida importante, nuestra mente intenta encontrar explicaciones. Trata de encontrar el porqué de las cosas. Y muchas veces uno termina revisando una y otra vez esas situaciones del pasado. Sin embargo, es muy importante recordar que solemos analizar esas decisiones con la información que tenemos hoy, no con la que teníamos en ese momento en el que sucedió tal cosa. Y eso, por supuesto, cambia completamente la perspectiva. También ocurre algo que muy pocas veces se menciona, que es cuando una persona atravesó una enfermedad muy larga y muy difícil junto a un ser querido. Hay enfermedades que se extienden por mucho tiempo, y cuando esta persona fallece, uno puede experimentar una sensación de alivio cuando ese sufrimiento se termina. Y lógicamente eso suele generar una enorme culpa. ¿Cómo yo puedo estar aliviado si mi ser querido acaba de partir, verdad? Pero el alivio no necesariamente significa que la persona quisiera perder a su ser querido. Muchas veces esto significa que también estaba sufriendo mucho al verlo sufrir. Y comprender esto ayuda a disminuir una culpa que en ocasiones pesa mucho. Pesa demasiado sobre quienes están de duelo. Otra de las preguntas que suelen surgir durante el duelo es si existe un tiempo normal para un duelo. Y de ahí, por ejemplo, solemos escuchar las frases: ya pasó un año, tendrás que estar mejor, es momento de seguir adelante, vos no podés seguir así, tienen que aprender a soltar. Son algunas de las frases que se escuchan comúnmente. Pero la psicología no establece un calendario para el duelo, no es de tal fecha a tal fecha, de tantos meses a tantos meses. No existe un número de meses que determine cuándo una persona debería dejar de sentir dolor. Lo que observamos es otra cosa. Con el paso del tiempo, muchas personas logran que el dolor deje de ocupar todo el espacio en su vida. La ausencia sigue existiendo, los recuerdos siguen apareciendo, lógicamente, pero poco a poco vuelven a tener lugar otros proyectos, otras relaciones y nuevas experiencias. Y esto no significa de ninguna manera que se olvidó de su ser querido. No. Esto significa que el duelo deja de ocupar el centro absoluto de la vida. Y un tema que no quiero dejar pasar de lado también, una pregunta que en ocasiones uno se hace: ¿cuándo una persona de duelo tiene que buscar ayuda profesional? Y lógicamente es normal que durante el duelo aparezca tristeza, aparezca llanto, aparezca dificultades para dormir o cambios en el apetito. A veces uno siente hambre, otras veces come demasiado, pero eso por sí solo no indica que exista un problema psicológico. Sin embargo, hay situaciones en las que el acompañamiento profesional puede ser muy importante. Por ejemplo, cuando el sufrimiento permanece con la misma intensidad durante un tiempo muy prolongado y esta persona siente que no puede retomar ningún aspecto de su vida, cuando aparece el aislamiento completo o cuando el dolor se acompaña de un sentimiento permanente de desesperanza, no le tiene más sentido la vida, como se dice comúnmente. Y en ocasiones el duelo se combina con otras dificultades que hacen muy difícil continuar con la vida cotidiana. Ese es el momento para buscar
ayuda. Y buscar ayuda de ninguna manera significa que la persona sea débil. Tampoco significa que esté viviendo el duelo de una forma incorrecta, digámosle. Esto significa que reconocer que en determinados momentos atravesar ese proceso acompañado de otra persona, de un profesional, puede marcar una diferencia muy importante. Y para terminar este bloque, porque creo que me extiendo también, quiero terminar con una idea que yo considero fundamental, que creería yo que todas las personas sienten, y esa pregunta es: ¿cuándo voy a dejar de sentir esto? Pero esa quizá no sea la pregunta más útil. Yo sugeriría transformar esa pregunta en algo como: ¿cómo puedo aprender a vivir con esta ausencia sin dejar de vivir mi propia vida? Creo que esa pregunta abre un camino diferente, porque el objetivo del duelo no es borrar el pasado, no es olvidarnos de esa persona. El objetivo es encontrar una manera de que el amor por quien ya no pueda convivir con la posibilidad de seguir construyendo el futuro. O sea, es encontrar la manera de que el amor por quien ya no está pueda convivir con nosotros, construyendo un futuro, mi estimado Marcelo. Estamos escuchando a Ángel Mereles. Para los oyentes que nos acompañan, transmitirles que está desarrollando el tema el duelo, una mirada desde la psicología. Te propongo, Ángel, hacer un corte e ingresar en el bloque final del episodio 131. Excelente, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en el último bloque del episodio 131. Estamos viviendo la radio, que también puede trasladarse al mundo de YouTube vía Radio Fafi y entonces escucharse por ese medio o por medio de el podcast denominado Tiempo de Psicología vía Spotify. Hacemos radio y estamos aprendiendo. Escuchamos a Ángel Mereles, especialista en didáctica universitaria, licenciado en psicología. Está abordando en el episodio 131 del programa el tema El duelo, una mirada desde la psicología. Y entonces nos decías, Ángel, en el bloque pasado, esto de el valor afectivo que representa el recuerdo, que genera en nosotros esa necesidad de poder homenajear en el recuerdo el vínculo construido, vivido, significativo. Y entonces esto de invitarnos a entender de que cuando el sufrimiento es intenso en el tiempo y en un tiempo prolongado, decías, y hay un aislamiento completo y hay desesperanza, y claro, allí la necesidad de pedir ayuda, y qué importante que deben ser los seres queridos. Acá esto quiero abordar contigo, para evitar llegar a estos puntos tan riesgosos, ¿no? En donde la psiquis definitivamente está manifestando un pedido de ayuda profesional. Entonces, allí
en vida no estamos solos. Es muy importante lo que nos estás diciendo, Ángel. ¿Por qué? Porque el profesional, nos decías, puede ayudarnos a aprender, a vivir con la ausencia y seguir la vida. Esto que decías, la importancia de entender de la capacidad para seguir viviendo. Sí, es sumamente importante, principalmente el reconocer ese punto, tanto como para el doliente como para con las personas que les acompañan también, ¿verdad? Porque muchas veces uno ve esas cosas desde afuera y uno piensa que es normal, pero por eso me resulta de suma importancia aclarar esos puntos para que los oyentes, porque algunas personas que quizá estén atravesando por ese proceso puedan darse cuenta. Y importante recalcar, ¿verdad?, que buscar una ayuda profesional no significa que uno sea débil. Y para cerrar este último bloque, mi estimado Marcelo, me parece inevitable el tocar el punto más importante, diría yo, ¿verdad?, que es el volver a encontrar el sentido, el aprender a vivir con la ausencia. A medida que hemos ido conversando, probablemente muchas personas se hayan identificado con alguna de estas experiencias que describimos. Quizás se hayan recordado de alguien importante, o tal vez hayan comprendido por qué se sintieron de determinada manera después de una pérdida. Y creo que al llegar a este punto aparece una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Es posible volver a encontrar el sentido después de perder a alguien que amamos profundamente? Muchas personas sienten que su vida quedó dividida en dos partes, como mencioné en el principio, en un antes y en un después. Y en cierto modo esa sensación tiene algo de verdad, porque las pérdidas importantes nos transforman. Después de la muerte de un ser querido no volvemos exactamente a ser la persona que éramos antes. No porque el duelo nos quite algo para siempre, sino porque las experiencias significativas también nos cambian. Aceptar eso no significa resignarse, más bien significa reconocer que la vida continúa, pero nosotros continuamos siendo personas distintas. Y quizá ahí aparece uno de los mayores desafíos del duelo, porque no se trata de recuperar la vida que teníamos, se trata de construir una nueva realidad en donde esa ausencia ya forma parte de nuestra historia. Aquí me gustaría mencionar brevemente a William Burden, un autor que ha trabajado ampliamente en el tema del duelo. Él propuso que más que hablar de etapas que todas las personas atraviesan de la misma manera, él dice que es más útil pensar en tareas. ¿Y por qué me parece importante esta idea? Es porque las etapas pueden hacernos creer que el duelo sigue un camino fijo. En cambio, las tareas nos muestran que el duelo es un proceso activo. No es algo que simplemente nos ocurre. Es algo que vamos elaborando poco a poco. Y una de estas tareas consiste en aceptar la realidad de la pérdida. Decirlo esto puede parecer sencillo, pero la realidad es que no es tan sencillo. Aceptar no significa dejar de extrañar, más bien significa que poco a poco nuestra mente deja de esperar que esa persona vuelva a entrar por la puerta, que vuelva a llamarnos por teléfono o que vuelva a ocupar determinado lugar que tenía antes. Otra de las tareas consiste en permitirnos sentir el dolor.
Actualmente vivimos en una sociedad que muchas veces nos invita a ser fuertes, a distraernos rápidamente o directamente a evitar el sufrimiento. Sin embargo, las emociones que no encuentran un espacio para expresarse suelen buscar otras maneras para manifestarse. Por eso permitirse llorar, hablar o incluso guardar silencio cuando es necesario también forma parte del proceso de superar, de elaborar el duelo. Otra tarea que es muy importante consiste en adaptarnos a una vida en donde esa persona ya no está físicamente. Y aquí aparecen esos desafíos muy concretos. Hay quienes deben aprender a tomar decisiones que antes compartían con sus padres. Otros tienen que asumir nuevas responsabilidades dentro de la familia. Y otros simplemente deben dejar de acostumbrarse a que ya no podrán agarrar el celular para contar una buena noticia, para pedir un consejo. Y son cambios que son pequeños en apariencia, pero es profundamente significativo. Y finalmente Warren también habla de encontrar una nueva manera de mantener el vínculo con quien falleció mientras continuamos viviendo. Y creo que esta última idea me merece una reflexión especial. Porque durante mucho tiempo se creyó que elaborar un duelo significaba desprenderse completamente de la persona que había muerto. Hoy día sabemos que no necesariamente ocurre de esa manera. Muchas personas siguen sintiendo muy cerca a quienes amaron. Y no porque crean que físicamente siguen ahí presentes, sino es más bien porque continúan viviendo en sus recuerdos, en sus enseñanzas, en sus valores, e incluso en pequeñas cosas de la vida cotidiana. Hay personas que cocinan la comida favorita que aprendieron de su mamá. Otros recuerdan un consejo que dio su papá antes de tomar cualquier decisión. Y algunas personas sonríen cuando repiten expresiones o gestos que aprendieron de ellos. Y eso no significa que el duelo no haya sido elaborado. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Ahora, significa que el vínculo encontró una nueva forma de permanecer. Y aquí también vale la pena hablar de quienes acompañan a una persona en duelo. Con frecuencia sentimos la necesidad de decir algo para aliviar el dolor de esa persona que está sufriendo, y uno trata de buscar la frase perfecta, ¿verdad? Pero la realidad es que no existe una frase perfecta. A veces simplemente basta con escuchar, con respetar los silencios, permitir que la otra persona hable de quien falleció sin cambiar inmediatamente el tema. Porque uno de los mayores temores de quienes están de duelo es que llegue un momento en que ya nadie nombre a esa persona. Se siente como si fuera que quedó olvidada. Y recordar también es una forma de acompañar a esa persona. Y mi estimado Marcelo, quiero terminar con una idea que resume de alguna manera todo lo que hemos conversado hoy. El duelo no es un problema que deba resolverse. Es un proceso que necesita ser comprendido. Cada persona lo vivirá de una manera diferente. No existe una única forma correcta de atravesarlo. Tampoco hay un reloj que indique cuándo debe terminar. Pero sí hay algo que sabemos. Sabemos que muchas personas con el tiempo logran reconstruir una vida con sentido. Y no porque hayan olvidado o porque hayan dejado de extrañar, sino porque descubren que el amor por quienes ya no están
puede convivir con nuevos proyectos, con nuevas alegrías, con nuevos motivos para seguir adelante. Y quizás esa sea la reflexión con la que me gustaría cerrar, mi querido Marcelo. La muerte pone fin a una vida, pero el significado que esta persona tuvo para nosotros continúa escribiéndose en la forma en que vivimos, en las decisiones que tomamos, en esos valores que seguimos transmitiendo. Comprender el duelo no elimina el dolor, pero puede ayudarnos a comprender que ese dolor, lejos de ser una señal de debilidad, habla de la profundidad de los vínculos que construimos a lo largo de nuestras vidas. Ángel, quiero agradecerte. Ha sido un honor para mí escucharte en el devenir del programa. Es un honor dialogar contigo. Gracias por tu generosidad para compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia sobre el tema abordado. Gracias, Ángel. Muchas gracias a usted, mi querido Marcelo. Nada más para cerrar, quisiera dejar una frase que me parece muy importante para las personas que están elaborando su duelo. El duelo no nos pide dejar de amar a quien partió. Nos desafía a aprender a vivir llevando ese amor de una manera diferente. Ese es el mensaje con el que quiero cerrar esta agradable charla que tuvimos, mi querido Marcelo. Gracias, Ángel, y a la audiencia también gracias por acompañarnos episodio tras episodio, y será hasta el próximo. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.